temario para el día de hoy vamos a hablar sobre estos temas relacionados con esta obligación de presentar información a la DIAN. Los plazos que tenemos para la presentación de esta información, digamos, qué información se debe reportar, cuáles son los formatos que se utilizan para este grupo de obligados. Para el grupo obligado, dependiendo, hay varios grupos de obligados, pero aquí el principal tiene que ver con las personas jurídicas. Vamos a hablar algo de procedimiento sancionatorio, aunque el principal objetivo de estas charlas es permitir que el cumplimiento de esta obligación se dé sin ninguna dificultad y que realmente se logre el objetivo, y es el de obtener una información para que la administración tributaria pueda hacer los estudios y cruces respectivos, pero que no se genere ninguna sanción al respecto. O sea, el objetivo creo que sería nunca el de sancionar a nadie, sino el de utilizar una información que nos permite controlar las obligaciones tributarias tanto de quien informa como de los terceros. También se va a hablar un poco de, digamos, lo que tiene que ver con algunos aspectos a tener en cuenta en el envío de los archivos, de esta parte técnica, de la consulta del envío del archivo para tener la certeza de que ese archivo que fue enviado ha pasado sin ninguna dificultad y ha sido, digamos, validado por la DIAN sin ninguna dificultad y puede ser utilizada la información para estos estudios y cruces de información que se requieren. Y también, de pronto, los aspectos a tener en cuenta si se tuviera que corregir, digamos, algún formato que se ha presentado. Entonces, digamos, la información exógena es una obligación formal. La principal obligación que tenemos todos los residentes de este bonito país es la de, digamos, pagarle un tributo cuando realicemos un hecho generador que da lugar al pago del tributo, el artículo primero del Estatuto Tributario. Pero existen otras obligaciones y esta es una de esas que es bien importante para la administración tributaria, y es el de poder contar con toda esta información de cómo se dan las operaciones con las personas que viven en Colombia o viven fuera de Colombia. Y esto permite, obviamente, hacer estos estudios y hacer todos los cruces de control de los tributos, les decía hace un momento, de quienes informan, como de los terceros relacionados con estos informantes. También es una información que se utiliza por parte de Colombia para atender estas obligaciones y compromisos consagrados en las convenciones y tratados tributarios que ha suscrito el país. Y aquí tenemos esa gran posibilidad de conocer todas las operaciones propias del informante y de los terceros. O sea, es un número importante de transacciones que tenemos en la información exógena que nos permite, obviamente, poder tener un mayor detalle que no tenemos en los formularios o en las declaraciones tributarias. Es una presentación periódica y virtual, que ustedes ya la han venido, digamos, cumpliendo desde seguro algunos años. Hay una facultad en el estatuto que permiten la solicitud de esta información. Esto es una disposición legal y a partir del artículo 629, 623, perdón, del estatuto tributario hasta el 631, hay 5, 6, hay, digamos, todo lo que ha plasmado el legislador sobre la obligación de presentar esta información. Para el año grabable 2020, la resolución que ha proferido el director general de la DIAN para establecer en la resolución hay tres grandes componentes, ¿no? O sea, como quiénes son los obligados, es lo primero que alguien podría identificar en estas resoluciones de cada año grabable. Para el año grabable 2020, la resolución 70 del 28 de octubre de 2019. Esa es la resolución principal. Recordemos que con el artículo 139 de la ley 1607 del año 2012, se estableció que el director de la DIAN debería fijar con 2 meses de anterioridad al año sobre el cual se debe informar quiénes están obligados, qué información se debe presentar, qué formatos se deben utilizar y cuáles son los plazos. Porque eso tiene un propósito, me parece, muy favorable en esta relación Estado-contribuyente o Estado-obligado, y es fijar unas reglas de juego claras que permitan a alguien, si está obligado, conocerlo con anterioridad a que empiece el año sobre el cual debe reportar la información,
y si se requiere hacer algún ajuste de los sistemas, de la parte, digamos, contable o algo para atender esa información que requiere, digamos, el Estado, lo puedan hacer. Esa me parece que fue algo muy importante que logró la ley 1607 a partir de ese artículo 139, y es que se fije con anterioridad al inicio del año, sobre el cual se informa esto, que los obligados conozcan quién está obligado, a qué está obligado y qué plazos tiene para hacerlo, que es como los tres componentes que tiene la resolución. O sea, le fija el artículo primero hablamos de los obligados, y a partir de los siguientes artículos de qué formatos o qué información se debe presentar y cómo debe, digamos, diligenciarse estos formatos, los anexos de especificaciones técnicas que permiten conocer el detalle de la información que va en cada campo de estos archivos XML que se envían a la DIAN. Y para el año, digamos, grabable 2020, hay una resolución que modifica algunas cosas, digamos, de la resolución 70, que busca de pronto aclarar algunos aspectos, que es la resolución 23 del 12 de marzo de este año. Digamos que afortunadamente con esta resolución pues no se hacen mayores modificaciones, lo que se busca es cómo precisar algunos aspectos para facilitar el cumplimiento de esta obligación. Entonces, frente a los plazos, digamos, que es como algo que quiero empezar hablando, pues hay una pequeña modificación que hace la resolución 23, pero en general lo que dice este artículo 42 de la resolución digamos 70 del año 2019, es que en el evento que, digamos, para las personas, entidades públicas o privadas que celebren convenios de cooperación y asistencia técnica con organismos internacionales, hay un cambio significativo en relación con el año grabable 2019, o digamos 2020 inclusive. El 2020, digamos, estas entidades públicas o privadas que celebraban convenios de cooperación con organismos internacionales deban presentar la información consolidada por meses en el siguiente mes en el cual se han desarrollado esos digamos, contratos obviamente originados en ese convenio y los pagos asociados a esos contratos. Entonces, para el año 2020, todos los pagos relacionados con estos contratos asociados a un convenio con un organismo internacional de cooperación con organismos, se presentaron, por ejemplo, lo de enero se presentó en febrero del 2020, lo de febrero se presentó en marzo, hasta el último día hábil del mes de marzo, decía la resolución. Y así fue el año 2020. Para el año grabable 2021 hay un cambio, digamos, significativo, y es que ya no se va a consolidar la información mensual, ni se va a reportar casi en línea, que sería en el mes siguiente, sino que aquí esta resolución establece que en esta información originada en estos contratos, en estos convenios de cooperación y asistencia técnica, digamos, ya se consolida anualmente y se va a presentar, digamos, en los plazos que tendrían estas personas como personas jurídicas en el año 2022. Bueno, aquí hay un tema, digamos, frente a las personas obligadas, digamos, a presentar información por estados financieros consolidados. Entonces, eso es el artículo 631, raya 1 del Estatuto Tributario, y aquí pues establece que el término para presentar esta información es el último día hábil del mes de junio del presente año. Pues esto es algo que creo que ustedes lo tienen muy presente, y es que de acuerdo con este artículo 45 de la resolución 70, en el caso de los grandes contribuyentes se debe tener en cuenta el último dígito del NID de quien informa, ¿sí? El último dígito del NID, teniendo clarísimo que el dígito de verificación no hace parte del NID. Y para el caso de las personas jurídicas y personas naturales y asimiladas, se deben tener en cuenta los dos últimos dígitos del NID cuando se trate de este tipo de contribuyentes. Aquí están los plazos. Entonces, el primer plazo se vence el 27 de abril, no el 26 de abril. O sea, cuando el último dígito es el 1 del NID,
sin tener en cuenta el dígito de verificación que no hace parte del NID. Insisto mucho en eso porque a veces tenemos como muchos errores con esa, en el reporte de la información, porque se le adiciona al NID el dígito de verificación y eso obviamente hace que cambie el tercero, porque normalmente, bueno, ya no es la única, afortunadamente, pero normalmente la llave de consulta de la información es ese documento que identifica al tercero o al informante, a lo que sea. Entonces aquí el 27 de abril es el plazo máximo que tendría el gran contribuyente, que su último dígito del NID termina en 1. Para los que termina en 2, el 28 de abril, pues digamos que la sugerencia es presentar la información antes de estas fechas, porque en el evento que se requiera corregir algún archivo, ustedes recordarán que el artículo 651 del Estatuto Tributario permite hacer correcciones, digamos, en cualquier momento, ¿no? Pero digo, sin ninguna sanción antes del vencimiento del plazo para presentar la información. Si el obligado por alguna razón tuvo que corregir la información, ninguna de esas correcciones dará lugar a aplicar sanción si se hace antes de vencerse la fecha que tenía para presentar la información, sea una corrección, 2 correcciones, las que requiera. Y en el caso de los grandes contribuyentes, ustedes pues están viendo la presentación, que los grandes contribuyentes que terminen en 0, el dígito, el NID, el último dígito del NID en 0, tendrán plazo hasta el 10 de mayo. Entonces, aquí tenemos entre el 27 de abril y el 10 de mayo para presentar la información por parte de los grandes contribuyentes. Esto es artículo 45 de la Resolución 70 del año 2019. Aquí está el plazo para personas jurídicas y naturales y ya les comento un poco por qué. Entonces, aquí dijimos que se tienen en cuenta los 2 últimos dígitos del NID. Entonces, para este primer intervalo, los últimos 2 dígitos del NID eran 01 a 05. Ahí me faltó colocar el 0, pero es importante que sea 01 a 05. O sea, si el NID termina en 01, 02, 03, 04 y 05, el plazo para presentar la información vence el 11 de mayo de 2021. Hasta ahora estos plazos no se han modificado. Para el segundo grupo, el 06 a 10, o sea, 06, 07, 08, 09 y 10, el 12 de mayo. Y, digamos, el último grupo está del 96 a 00, cuando el NID de estas personas jurídicas y naturales asimiladas termine en 96, 97, 98, 99 o 00, el plazo es hasta el 9 de junio del 2021. O sea, el plazo de las personas jurídicas y naturales es un poco más amplio que el de los grandes contribuyentes. Pero observen lo siguiente en esta lámina. El parágrafo primero del artículo 45 establece que ese plazo, en ese plazo de tener en cuenta, dice, la información se debe reportar dentro de los plazos señalados en el presente artículo, de acuerdo con la calidad de gran contribuyente, persona jurídica o persona natural que se posea en el momento de informar. Observe que el momento de informar es 2021. Pero cuando salió la resolución, estamos en el año grabable o en el año calendario 2019. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esta parte, digamos, de este parágrafo, porque podría ocurrir que alguien en el año 2019 fuera una persona jurídica todavía no calificado como gran contribuyente, sino una persona jurídica, y allí tendría un poco más de plazo, como ustedes pudieron ver en la lámina anterior, desde mayo hasta junio. Pero durante este transcurso, digamos, de finales del 2019, 2020 y comienzos del 2021, pudo haber sido calificada como gran contribuyente esa persona jurídica. Entonces, ya ahí el plazo para presentar la información no era el que inicialmente había visto, que era el de mayo 30, por decir algo, sino que ahora tiene que ver los plazos ya como gran contribuyente, porque el parágrafo primero hace esa aclaración, hace esa precisión. Entonces, ¿qué significa eso? Que pues en el evento que no se tenga presente, digamos esto, pues podía incurrir en una extemporaneidad y decir, no, pero es que usted la presentó el 30 de mayo. Sí, pero es que
cuando salió la resolución 70, yo tenía plazo hasta el 30 de mayo, pero eso la presenté el 28. Pero luego hubo un cambio de calidad de persona jurídica gran contribuyente y eso le modificó el plazo. Digamos, yo hago mucho énfasis en eso porque, pues yo creo que usted lo tiene muy presente porque normalmente, pues, los grandes contribuyentes tienen todo un departamento de impuestos que les permite tener más, digamos, asesores y personas muy calificadas que están pendientes de estos detalles. Pero la idea es que no se incurra de pronto en una, digamos, conducta sancionable por de pronto no haber tenido en cuenta este aspecto. Aquí vamos a hablar como de las principales modificaciones que trae la resolución 70 para el año grabable 2020. Entonces, y una de esas modificaciones tiene que ver con el monto de los ingresos brutos para estar obligado a presentar información exógena en el caso de las personas naturales y las personas jurídicas, ¿sí? Entonces, recordemos que para el año grabable 2019, la resolución que reglamentó la obligación de presentar información era la 11004 del año 2018. Y entonces allí, digamos, había unos cambios. Voy a ir mirando acá ya sobre la lámina para el literal D del artículo primero de la resolución 70. Entonces, ese literal D establece que están obligadas a presentar información exógena por el año grabable 2020 las personas naturales y sus asimiladas que en el año grabable 2019 o en el año grabable 2020 hayan obtenido ingresos brutos superiores a 500 millones de pesos. El monto no cambia, sigue siendo 500 millones en relación con los años anteriores, pero lo que cambia es el año de referencia. Para el año grabable 2019, para informar el año grabable 2019, se tenía en cuenta el monto de los ingresos brutos obtenidos en el año grabable 2017. ¿Por qué razón? Porque la resolución del 2019 salió en octubre del 2018. Entonces, allí lo que se buscaba era establecer que un monto de ingresos que a esa fecha una persona natural pudiera conocer si lo había superado o no. Entonces, cuando en el 2018 la resolución 11004 dice, si usted en el 2017 obtuvo ingresos superiores a 500 millones de pesos, está obligado a presentar información eso. Ahí es claro que se podía conocer exactamente si ya se cumplía con ese requisito o no. Ahora hay un cambio grande para el año grabable 2020 y es que dice que se debe tener en cuenta los ingresos brutos obtenidos en el 2019. La resolución sale en octubre del 2019, aún no había terminado el 2010. O en el 2020. O sea, si no se cumple el tope de los 500 en el 2019, tener presente que los podría estar cumpliendo en el 2020, ¿sí? Pero hay otro requisito en el caso de las personas naturales. El gran cambio está ahí en el año que se pone como referencia frente a los ingresos brutos superiores que se deben tener en cuenta para estar obligado, por ese literal. En el caso de las personas naturales existe otro requisito, porque el literal D dice y que en el año grabable 2020 la suma de los ingresos brutos obtenidos por rentas de capital y rentas o rentas no laborales, o sea, una u otra o las dos, superen los 100 millones de pesos. Entonces se requiere cumplir con dos requisitos, ¿no? Que en el 2019-2020 los ingresos brutos sean superiores a 500 millones de pesos, pero que además de esos ingresos que obtuvo en el 2020 esté asociado a estas dos rentas, a estas dos rentas o a estas dos cédulas, o sea, de las que habla ahora para personas naturales. Entonces, aquí voy a citar el parágrafo primero del artículo primero de la resolución 70 para aclarar frente a esos montos. Ese parágrafo primero dice que para efectos de establecer la obligación de informar de las personas de los literales D, la que acabamos de ver, personas naturales, y literal E, la que vamos a ver, de personas jurídicas, de este artículo primero, los ingresos brutos incluyen todos los ingresos ordinarios, todos los ingresos extraordinarios y los correspondientes a las ganancias ocasionales. Eso con el fin de, digamos, de que no existiera pronto alguna duda así sobre cuando hablamos de ingresos brutos se establecían solo como del giro ordinario del negocio o si también abarcaban esa parte de las ganancias ocasionales, porque hace algunos años se presentó como esa inquietud o procesos sobre eso, porque obviamente la declaración inclusive tiene un renglón que dice
ingresos brutos, ¿sí? Total ingreso bruto. Entonces, pero de pronto se veía solo la parte de la renta ordinaria, o sea, y de pronto no se veía eso de ganancias ocasionales y a veces la gente no informaba creyendo que no había cumplido el monto para estar obligado a informar. También el parágrafo quinto de este artículo primero de la resolución 70, que fue adicionado por el artículo primero de la resolución 23 de ahora del 12 de marzo del 2021, establece que para efecto de lo expuesto en el literal D, que es las personas naturales obligadas, también serán responsables de cumplir con la presente resolución, los contribuyentes personas naturales del régimen simple de tributación que durante el año grabable 2019 o el año grabable 2020 hayan obtenido ingresos brutos superiores a 500 millones de pesos. O sea, para ellos, pues no habla de ingresos por rentas de capital o rentas no laborales, pues porque efectivamente ya no son contribuyentes del impuesto a la renta. O sea, cambió, o sea, bueno, el régimen simple de tributación, digamos que incorpora allí el impuesto a la renta. Entonces, para esas personas del régimen simple de tributación naturales, solo les aplica como requisito los 500 millones de pesos, cumplir ese tope de ingresos brutos de 500 millones de pesos o en el 2019 o en el 2020. Aquí, digamos, un ejemplo rápido, digamos, de un ejercicio frente a una persona natural, digamos, que era comerciante en el año grabable 2019, con unos ingresos brutos superiores a 500 millones de pesos, uno de los requisitos que trae la norma para estar obligado a informar. Y en el año grabable 2020 obtiene ingresos brutos por rentas laborales de 700 millones de pesos. O sea, él ya, en otras palabras, cambia de actividad económica. O sea, siendo comerciante, ahora pasa a ser, digamos, vinculado de una empresa donde le pagan estos ingresos. La pregunta es, ¿estaría obligado a reportar información exógena por el año grabable 2020? Y la respuesta es no, porque no cumple los dos requisitos, ¿sí? O sea, en el año 2020 él no tuvo ingresos brutos por rentas no laborales o rentas de capital superiores a 100 millones. Aquí obtuvo 700 millones, pero las rentas no, ya hace algunos años no interesaba digamos, el origen del ingreso, por decir algo, de qué renta, de dónde provenían, si eran de capital, si eran laborales. Existía la obligación de informar si superaba el tope de los 500 millones. Pero también hace ya varios años donde se ha incluido este otro requisito de estas dos rentas. Un segundo ejemplo nos muestra, digamos, a una persona natural con renta laboral en el año grabable 2019 de 500 millones de pesos. ¿Sí? Tiene, a través de esa renta, obtuvo 500 millones de pesos. O sea, él era ahí, tenía una vinculación laboral con alguna empresa y obtuvo más de 500 millones de ingresos. Y en el año grabable 2020, además de esas rentas no laborales, que ya no son superiores a 500, bajaron un poco, son 350, él también obtiene ingresos brutos por rentas no laborales, o sea, algo de comercio, de 105 millones. ¿Estaría obligado a informar el año grabable 2020? Alguien podría decir, pero es que la suma de 105 más 350 no le da más de 500 millones, no supera los 500 millones de pesos. Pero la respuesta es sí está obligado. ¿Por qué razón? Porque, digamos, uno de los requisitos es que en el 2019 o 2020 obtenga ingresos brutos superiores a 500. Ahí no se dijo por qué renta, sino superiores a 500 millones de pesos. Y ahí, aunque era laboral, pero obtuvo un ingreso bruto superior a 500 millones de pesos. Y el otro requisito es que en el año grabable 2020 tenga ingresos por rentas no laborales, rentas bueno, disculpas. Que en el año grabable 2020 obtenga ingresos por rentas no laborales superiores a 100 millones de pesos. Y aquí es claro. Disculpe, doctor Julio César. ¿Sí?
Se nos fue la presentación. ¿Ahí ya la están viendo? Sí, señor, ya está. Bueno, discúlpenme. Muchas gracias, sí, señor. Bueno, entonces terminamos, digamos, este ejemplo y espero que haya quedado claro frente a las personas naturales. Frente a las personas jurídicas. Entonces, frente a las personas jurídicas, ¿qué se debe tener en cuenta con este literal E? También ese cambio, digamos, que trajo la resolución 70, porque ya el año de referencia no es el 2018, que sería como la tendencia que venía de años anteriores, sino que ya la resolución 70 dijo que en el año grabable 2019 o 2020 hayan obtenido ingresos brutos superiores a 100 millones de pesos. El monto sigue igual, pero eliminó esta parte que yo tengo ahí, digamos, resaltado en amarillo. O sea, decía, obligadas a presentar declaración del impuesto sobre la renta y complementarios o de ingresos y patrimonio. Entonces, pues al eliminar eso ya el único requisito es que tenga ingresos brutos o en el 2019-2020, o sea que tendría que, algo que ocurrió es que tenía que esperar en algunos casos. Antes, toda persona jurídica, alguna persona jurídica que se constituía durante el año que se tenía que informar, quizá no le tocaba por este literal, le correspondía informar no por el literal E, sino por el literal F, que son los agentes retenedores, que ya también, digamos, podría obligarlo. Pero el cambio de literal hace que los formatos cambien. O sea, estar en este literal conlleva a tener más formatos presentados que estando en el literal F, en el literal F. Entonces, aquí, pues tener presente que se eliminó esta otra condición. Antes existían 3 condiciones. Ser persona jurídica, fuera entidad pública o privada, tener un tope de ingresos que para el año grabable 2019 era 2 años anteriores, o sea, en el 2017, aquí ya no es el 2018, sino es el mismo 2019-2020, y había otra condición que era obligada a presentar declaración del impuesto sobre la renta y complementarios o ingreso de patrimonio. Eso se eliminó, porque claro, eso hace que, por ejemplo, los no contribuyentes no obligados a presentar la declaración de ingreso y patrimonio no estén acá, como las alcaldías. O sea, las alcaldías antes no estaban acá, o sea, ahora viene la inquietud, ¿estarán acá o estarán en un literal posterior? Inicialmente uno diría, aquí están las alcaldías también, porque es una entidad pública, porque seguramente superó el tope de 100 millones de pesos en el 2019 y 2020, y porque ese era el único requisito, ya no estamos hablando de obligados a presentar declaración del impuesto sobre la renta y complementarios o ingresos y patrimonio. Listo. Aquí hay un ejemplo rápido sobre estas personas jurídicas que se crean en el año 2019 y obtienen ingresos brutos de 5.000 millones de pesos. ¿Está obligado a informar el año grabable 2020? La respuesta es sí. Sí. Y si se hubiera creado en el 2020 y está obligado y obtiene esos ingresos brutos de 5.000, también está obligado en este literal que le lleva más anexos. Un ejemplo 2, una persona jurídica con ingresos brutos en el año grabable 2019 de 200 millones de pesos y en el año grabable 2020 obtiene ingresos brutos por 85. ¿Está obligado? La respuesta es sí, porque el único requisito es, aunque aquí en el 85 no haya tenido ingresos superiores a 100, en el 2019, aquí en el 2020 no haya tenido ingresos superiores a 100 millones, en el 2020, sino ingresos por 85, en el 2019 sí había superado el tope de los 100, entonces sí está obligado. Otro de los cambios que trae la resolución 70 para el año grabable 2020 es que incluye como obligados a los establecimientos permanentes. Dice establecimientos permanentes de personas naturales no residentes y de personas jurídicas y entidades extranjeras. Ellos están obligados a presentar información. Voy a ir rápidamente aquí a un enlace de, digamos, esta es una hoja de Excel que resume gerencialmente la resolución 70 y la 23.
Entonces aquí, en el caso de las personas jurídicas que están en el literal E, o es algo parecido, no voy a ir al de personas naturales porque pues no es de pronto, pero es muy similar, es relativamente similar. Estos serían los posibles formatos que deben presentar estas personas jurídicas y sus asimiladas, incluyendo los grandes contribuyentes, ¿sí? El 1001, el 1003, el 1004. Bueno, el 1004 dependerá si tienen descuentos tributarios solicitados en su declaración de renta. El 1005, que está, digamos, muy relacionado con el 1001, que el 1001 son las compras relacionadas con los costos, deducciones, incluida la compra de activos móviles y de activos fijos, que obviamente está relacionado con el 1005 en el evento que sea responsable del impuesto sobre las ventas, que tiene que ver con el impuesto descontable que se generó, se pagó en esas compras. El 1006, el 1007, que son los ingresos recibidos, que va pues relacionado con el 1006, que es el impuesto sobre las ventas que se generó, que se cobró al momento de la venta, igual el impuesto al consumo. Los pasivos 1008, las cuentas por cobrar 1008, los pasivos 1009. Bueno, y en general todos estos formatos, el 2276, que tiene que ver con la información de rentas de trabajo. Por eso les decía que ya está en el literal E, obliga a tener más. O sea, una empresa se creó en el 2020, ya está en el literal E si superó el tope de los 100 millones de ingresos. Antes, 2019, 2018, 2017, si se hubiera creado en el 2020 y hubiera obtenido ingresos de 5.000 millones, 4.000, estaba en el literal F, solo como agente retenedor. Y eso significaba que, digamos, reportaba un poco menos de información. Ahora, con este cambio, pues se va a obtener mucho más información porque todas las personas van a estar más en el literal E, necesariamente, y las que están en el literal F serán las que no superan el tope de los 100 millones ni en el 2019 ni en el 2020, estarán solo como agentes retenedores. Entonces vamos a obtener más cantidad de información. Y aquí también, digamos, podemos ver en esta hoja de Excel, bueno, aquí están los agentes de retención que tienen un poco menos de formatos obligados a presentar, y el establecimiento permanente. Esto, digamos, son los formatos. Quería presentar el establecimiento permanente de acuerdo con la resolución 70. Sí. Bueno. Otro cambio que trae la resolución 70 frente a los años anteriores es que redefine un poco, digamos, el término de quiénes son obligados en el caso de los que presentan estados financieros consolidados, y actualizó algunos conceptos. Entonces ya, digamos, el artículo 29 de la resolución 70 cambia un poquito la redacción que venía con las resoluciones anteriores frente a este grupo de obligados. Hablando de que las entidades que en aplicación de las normas vigentes en Colombia se encuentren en la obligación de preparar y difundir estados financieros consolidados deberán suministrar en virtud de los artículos 631-1 y 631-3, que es el que le da facultades al director para pedir información, esta información de lo que se debían presentando antes, y cambio algunos conceptos. En entidades financieras, ahí, digamos, en el formato 1019, que es el movimiento de las cuentas corrientes, cuentas de ahorro, cuentas AFC y otros dos tipos de cuentas como depósitos electrónicos, todo eso. Allí ya para el año grabable 2020 no se reporta el formato, la información relacionada con cuentas AFC, estas de ahorro para el fomento de la construcción. El reporte de esta información pasó al formato 1022. También hubo, en el caso del formato 1020, que es el reporte, digamos, de la información de inversiones en títulos como CDTs y otro tipo de títulos, se adicionó una casilla para reportar la retención en la fuente. Para entidades financieras también, digamos, en este formato 1022, que les comentaba hace un momento, que pasó, digamos, es un formato que se utiliza para el reporte de aportes voluntarios de los fondos de pensiones. También allí ya se va a incluir el reporte también de las cuentas AFC que estaban en el 1019 y las cuentas de ahorro voluntario contractual. Los otros dos son los que ya venían reportándose, la otra dos información de régimen de ahorro individual o con solidaridad o aportes voluntarios ya se venía reportando en ese formato. Digamos, modificaciones del formato de pagos y retenciones, de los formatos de pagos y retenciones, que para el caso de las personas jurídicas, los grandes contribuyentes, es el 1007. Para los contratos de colaboración empresarial, pues son otro formato donde se presentan estos
estos pagos o abonos y retenciones en la fuente practicadas. Entonces, aquí en el 1001 hubo, digamos, la adición de algunos conceptos para tener un mayor detalle y quitar del 50 a 16 otros pagos y deducciones algunos pagos y ya tener un control directo sobre cuando sea este tipo de pagos por desembolsos, por depósitos judiciales y bueno, los que están viendo ahí. En el formato también 1003, que es el que tiene que ver con las retenciones en la fuente practicadas, o sea, que le practicaron al informante, digamos, ahí también se adicionaron dos conceptos. En el 1007 de ingresos recibidos también hay 3 nuevos conceptos. En el 1009 de pasivos también se adicionaron 3 nuevos conceptos. Y en los formatos de las declaraciones, digamos, de rentas exentas, digamos, de las declaraciones del 1011, el 1012, se adicionaron algunos sobre rentas exentas, costos y deducciones, exclusión de impuestos sobre las ventas. También hubo algo de modificación en los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional y en los descuentos tributarios. En el formato 2276, que es el que tiene toda la información de ingresos y retenciones por rentas de trabajo y de pensiones, también hubo una modificación en las casillas de aportes a estas cuentas de ahorro voluntario contractual, apoyos económicos no reembolsables, pagos por alimentación. El parágrafo sexto, digamos, de este artículo fue adicionado por el artículo 9 de la resolución 23, el que está hablando sobre el formato 2276, para, digamos, referirse a lo que tiene que ver con el aporte este aporte que se hizo en algún momento sobre el COVID-19 para básicamente empleados públicos, ¿sí? Hubo también una adición y modificación de algunas casillas del reporte de industria y comercio y de la información de concesiones y asociaciones público-privadas. Digamos que también esta resolución 23 habla de algunas digamos, adiciones sobre el reporte de derechos fiduciarios para el caso del artículo 15 de la resolución 70. Dice que solamente deberán reportarse en el formato 1013. Y para el caso de los contribuyentes del régimen simple de tributación, pues indica que los pagos o abonos en cuenta se deben reportar en la columna de no deducibles, diligenciando cero en la columna de pagos o abonos en cuenta deducibles. Bueno, ya que hay un artículo que es bien importante con la resolución 23 del 12 de marzo, y es que suprime el artículo 28 de la resolución 70, que tenía que ver con el reporte de la información de beneficiarios efectivos. O sea, por ahora, en la exógena no se debe reportar eso. Entiendo que se piensa, digamos, construir una base para el reporte de esta información, digamos, a futuro seguramente tendremos la información relacionada con esto, de crear un registro único de beneficiarios efectivos, me dicen parecido al RUT, y ya pues se modifica también la normatividad que tiene que ver con esta obligación y todo esto. Y finalmente, hablando rápidamente, digamos, del proceso sancionatorio, voy a tomarme 5 minutos más, posiblemente. Digamos que hay unas conductas sancionables en el incumplimiento, digamos que pueden dar lugar a una sanción por esta obligación de reportar información. Pero lo importante en esto, digamos, es que en lo posible, digamos, se pueda presentar la información de manera oportuna y de manera correcta. Porque las conductas sancionables, pues, tienen que ver con no presentar la información, que eso creo que no ocurre jamás en los grandes contribuyentes, o presentarla de forma extemporánea, o presentarla con errores. Entonces, y allí hay unas tarifas en el 651, y ahí a partir del 18 y 19, pues hubo una modificación muy importante frente a la disminución, digamos, reducción de la sanción, porque antes, con motivo del pliego de cargos, el obligado podría reducir la sanción a un 10%, o sea, podría disminuirla a un 90%, o sea, solo pagar un 10%, pero con la ley 1819, esa reducción máximo va hasta el 50%.
O sea, ya hubo un crecimiento del 400% en la reducción de la sanción. Entonces, la sugerencia es, en el evento que se incurriera en una conducta sancionable, la idea es poder, digamos, hacer, digamos, si la administración hacer uso a la parte de del pago voluntario de la sanción que trae el parágrafo del 651. Y si es posible, combinar con lo que establece el artículo 640 de este principio de gradualidad, ¿sí? De que si durante los 2 años anteriores al momento en que ocurre esa conducta sancionable, digamos, no se había presentado la misma conducta sancionable. Yo aquí insisto mucho en la misma conducta sancionable porque digo que hay básicamente 3 conductas. Hay una cuarta, con el 651, digo, no suministrar la información, o sea, aquella persona que nunca la ha entregado. Haberla presentado de forma extemporánea, o sea, sí la presentó, pero no tuvo en cuenta los plazos y bueno, la presentó un poco después. La presentó y contuvo errores o presentaba una información que no corresponde a lo solicitado. Bueno, no sé qué casos podría ocurrir eso, o, bueno, seguramente, bueno, un requerimiento de la administración en un proceso de investigación, que pronto pidan alguna información y se entregue otra, o en la exógena, digamos, de los formatos, yo diría, no sé, que alguien se equivoque y debiendo presentar el 1001, que son los pagos y retenciones practicadas, reporte el 1003 porque fue las retenciones que le practicaron, pero al no cometerse la misma conducta sancionable durante los 2 años anteriores, se puede, además de hacer esa reducción del 651, de reducir, si es voluntario, a un 20% la sanción y sobre ese 20% aplicar lo que establece el 640, que podría ser o sea, pagar solo este 50 de ese 20, o sea, estaría pagando un 10%. No es que sea fácil es pagar una sanción, o sea, y nadie quiere pagar sanciones, nadie, pero aprovechar, digamos, lo que es el 651 o 640, pues es una oportunidad que da la ley para no hacer tan gravosa una sanción, porque yo estoy convencido que seguramente nadie incurre en una sanción por esta obligación por gusto, o sea, fue porque, bueno, algo pasó, no tenía claridad sobre el reporte, bueno, pudo haber presentado un error. No voy a ir a los links porque el tiempo, digamos, estoy pasando un poquito del tiempo que me han dado, entonces en estos links tenía como todo lo que tiene que ver con una presentación sobre el 651 y el 640, pero pues hasta ahí les agradezco su tiempo, espero haberles podido aclarar o recordar, porque yo creo que más como recordar algunos ítems o tics importantes para el cumplimiento de esta obligación. Muchas gracias.